Bienvenidos al episodio 6 de Con R de Rebeldes. Este podcast, este episodio, se transmite originalmente en su primera versión o edición en radiolarr.com desde San Salvador, El Salvador. Ramiro Navas y un servidor Francisco Gómez les acompañamos. Traemos diferentes temas cada episodio, históricos, y que los vamos adaptando a la realidad que se pueda vivir desde El Salvador, desde la región centroamericana, desde el hemisferio occidental, desde Iberoamérica o desde el mundo, con la visión que tenemos desde San Salvador. Somos dos generaciones diferentes. Yo voy una generación adelante, así que tengo más sabiduría que Ramiro Navas. Espero que le estén pasando bien con R de Rebeldes. Hoy con Ramiro Navas vamos a hablar El Salvador, país de las cárceles. No sé si es pregunta, no sé si es aseveración, no sé si nosotros tenemos algo diferente que otros países para tener a un país que dijo en un momento que iba a desaparecer, a quitar cárceles para crear universidades. Y se terminó cerrando centros educativos y haciendo más cárceles. Esa es una realidad que se vive, es una realidad que todos vemos desde El Salvador y que tristemente dicen que este modelo se está replicando en otros países. Por eso es que Estados Unidos tomó a una cárcel que se conoce como SECOT por sus siglas, que Costa Rica está un país muy avanzado democráticamente, y Costa Rica ha puesto la primera piedra, invitó a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para este acto. Es un simbolismo, sin duda, que él asista a este tipo de cosas. Y se está queriendo replicar en otros países, o se está tomando como un modelo, o se quiere dar un ejemplo. ¿Cómo está Ramiro Navas desde Bilbao? ¿Cómo le va, Ramiro? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen día, buena tarde, buena noche a todas las personas que nos están escuchando, a ti Francisco, a Fran Durán que está en cabina. Un gusto estar aquí una vez más en un episodio de Con R Rebeldes, esta Sí. vez el número 6. Y yo empiezo reconociendo sin ningún problema que gracias a Dios Francisco Gómez tiene más sabiduría que yo. Gracias a Dios, gracias a Dios. La edad me Algún lo día, da. algún día me va a tocar a mí decirle eso a alguien y no me va a gustar tanto, No, que sí, yo ya tengo se lo más puede sabiduría que decir. él. A dos generaciones abajo suya, ya. Sí, sí, a ¿Y los que usted, ya según la vienen ley de con... El Salvador, todavía es joven o ya se le acabó? Hoy sí. Estoy en el balotaje ya, en el Ay, tiempo extra, Dios, ya es lo ya. último. Sí, todavía me quedan un par de errores justificables por cometer, pero yo creo que así los vamos a dejar. Ya ve, ya tiene algo que era de hacer. ¿Cómo le va, Ramiro? Pues por acá, abordando este tema tan complejo y decirlo, bueno, este episodio 6 lo estamos grabando un 9 de febrero. Sí. Creo que no es una coincidencia, no es una casualidad que nos toque hablar de este tema en esta fecha particular. Como ustedes saben, el 9 de febrero es una fecha que está bastante marcada en la historia de nuestro país. Yo diría un antes y un después en la historia salvadoreña. Para muchos, el principio del fin de nuestra historia, nuestra breve y complicada historia democrática. La fecha en la que el presidente Bukele, en ese momento en su primer mandato, en su único mandato constitucional, diremos, irrumpe en la Asamblea Legislativa buscando la aprobación de un presupuesto para el tema de seguridad, cuando todavía había una asamblea, un parlamento donde su correlación no era tan fuerte. Entonces, haciendo uso de la fuerza, irrumpe con elementos militares y policiales en el Salón Azul de la Asamblea, usurpa, se sienta en el lugar del presidente del parlamento, amenaza públicamente
ante una multitud de simpatizantes de su partido, casi que con una disolución del Parlamento en esa fecha, 9 de febrero del 2020, y al final estando sentado en la silla tras usurpar la, el papel del presidente del Parlamento, dice que Dios le habló y le dijo que le iba a dar una nueva oportunidad, que le iba a dar un periodo de gracia a la Asamblea Legislativa. ¿Será que Ese Dios le habló? acontecimiento, así dice que Dios le habló, dice, y ahí se cerró los ojos y se puso las manos en la cara. Habrá que ver con qué Dios hablan los autócratas, habrá que ver con qué Dios hablan las personas que usan el poder para someter a su pueblo a injusticias. Ese día, un día fatídico para El Salvador, algunos todavía se lo tomaron a broma, todavía se lo tomaron a juego, quitando, pues sí, el hecho de tener un presidente que dice que habla con Dios frente a las Sí. cámaras nacionales e internacionales, ¿no? Pero ¿cómo hubiéramos querido que fuera una mala broma, cómo hubiéramos querido que fuera un teatro, un chiste? Pero lastimosamente, esa fue de todas las cosas la primera que nos asustó, pero quizás la menos grave comparada con todas las que ocurrieron después de esa fecha, este día hace 6 años. De ahí es que viene el 9F. El 9F, así es. El 9F nunca más era la consigna en aquel momento, aunque yo creo que cada año tenemos 3 o 4 9Fs. ¿Sí? Mire, Sí, lamentablemente. yo le tengo una pregunta. ¿País de las cárceles o país de cárceles? Porque es diferente, ¿no? Porque Es depende diferente. de qué cárcel o qué tipo de cárcel estemos hablando. Sí, no, yo creo que, a ver, cuando al arrancar este episodio estábamos hablando y estaba mencionando Francisco el tema de, ¿es una afirmación o es una pregunta? Sí. Si El Salvador es el país de las cárceles. Yo creo que es una afirmación, no porque aquí en la RR lo hayamos definido, lo hayamos decidido, sino porque hay alguien que ya lo está afirmando. Y no son las organizaciones sociales, no es el periodismo, no son los partidos políticos, no son los exiliados. Quien está diciendo que El Salvador es el país de las cárceles es nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Costa Rica, el presidente de Chile, el presidente electo de Chile, o sea, el presidente de Argentina, otros presidentes, otros jefes de gobierno de signo similar, de signo simpatizante con el de Nayib Bukele, son los que están afirmando que El Salvador es un país de las cárceles. ¿Y saben quién más lo afirma? El mismo Bukele. Bukele y su entorno están orgullosos de decir que el modelo de gobierno que están exportando hacia el extranjero es el modelo de las cárceles, el modelo del SECOT. O sea, ha convertido, yo lo diría de esta manera, Francisco, creo que el gobierno salvadoreño tiene dos obras de infraestructura en las cuales se sintetiza toda su gestión. La BINAES y el SECOT. La BINAES y el SECOT son los dos pilares que sostienen el buquelismo como gobierno de la manera más simbólica, porque una representa la gentrificación, representa el desplazamiento, representa que con un cuento, con una narrativa de cultura y de educación, lo que están haciendo al final es desplazarnos de nuestra identidad para hacer un negocio turístico que le beneficie a aquellos que tienen más privilegios. Y el SECOT representa la contraparte de esa moneda, ¿no? La cara menos amigable, la cara que brutalmente representa que con la excusa de darnos seguridad, que con la excusa de darnos libertades, que con la excusa de castigar a aquellos que cometen delitos, lo que se está haciendo es perseguir a todos aquellos o que piensan diferente o que tienen un origen no privilegiado, ¿no? El SECOT está diseñado para albergar a gente pobre, que paga como daño colateral, que paga como margen de error, y estoy usando palabras que ellos han utilizado. Daño colateral, margen de error, son palabras que ellos han utilizado para referirse a las personas que sin haberse probado que hayan cometido delitos están pagando en este momento condenas. No es una, no son 5, no son 10, son cientos, son miles de personas
que sin comprobarles ningún tipo de delito, ningún tipo de pertenencia con organizaciones delictivas, están privadas de libertad en este momento, no solo en el SECOT, sino en todo el sistema penitenciario salvadoreño que se ha convertido precisamente en ese modelo que le están queriendo exportar y vender al mundo. Apenas acabamos de comenzar el 2026. ¿Es una cárcel El Salvador? Están haciendo de El Salvador una cárcel. Un país que lo que más promueve, con mayor orgullo está promoviendo es precisamente su sistema penitenciario. Y que están diciendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice Bukele? ¿En qué se centra la narrativa de Bukele? Que su modelo exitoso, entre comillas, en términos de seguridad pública, obedece a que a las personas que están privadas de libertad no se les reconoce derechos. Porque dicen, y es una narrativa bien cómoda, es una narrativa bien fácil de ocupar y de difundir, que dicen, es que los criminales no merecen, no merecen tener derechos. Y cualquier persona podría decir, la verdad es que tiene razón lo que dice este señor, vea, si ellos no anduvieron pensando cuando cometieron delitos y tal cosa. Pero ahí, con eso, Francisco, hay dos problemas de fondo. El primero es que una cosa es que los criminales, que los delincuentes, tienen por supuesto que ser castigados por los delitos que cometen, por supuesto, pero que ese castigo, que esa persecución tiene que ser en el marco de un debido proceso. El debido proceso limpia, el debido proceso salva a un delincuente de ser perseguido. No, al contrario. El debido proceso es el que garantiza, el que asegura que esa persona va a pagar por el delito que cometió, pero que se va a constatar y se va a evidenciar que efectivamente esa persona cometió el delito. Entonces, dicen eso, ¿verdad? Dicen que este es el problema de ese planteamiento, que nos quieren hacer creer que el debido proceso hace que uno como que se salte la justicia, y no es de esa manera. Pero lo segundo, además, es que no es cierto que todas las personas que están detenidas actualmente, y sobre todo bajo el esquema del régimen de excepción, sean personas vinculadas con delitos. Entonces es un problema tremendo porque, primero, no se reconoce el debido proceso, ni para culpables ni para inocentes. Y eso nos afecta en ambos casos. Porque que al culpable, y esto es algo que creo que se está diciendo muy poco, que al culpable no se le aplique el debido proceso, también es un problema para la sociedad. También es un problema para la sociedad. ¿Por qué? Porque se tuerce tanto el derecho que así como queda torcida, que así como queda torcida la ley, va a ser bien fácil que así como hoy, digamos, saltarse el debido proceso les está afectando a justos por pecadores, un día les puede beneficiar también a los pecadores que el derecho sea torcido. Entonces, no, tiene que haber debido proceso, tanto para aquellos que son inocentes como para aquellos que son culpables. Si el debido proceso se aplica para los inocentes, van a salir libres y tendrían que estar libres si son inocentes. Si el debido proceso se aplica para aquellas personas que son culpables de cometer delitos, pues entonces van a ser castigadas según lo que establece la ley. Porque al final el debido proceso obedece a ese principio que se llama Estado de Derecho. Y uno escucha hablar en cualquier espacio, en la televisión, en las redes sociales, aquí, que se habla del Estado de Derecho. ¿Y a qué se refiere eso? No es otra cosa a que no vivimos en el mundo salvaje, no vivimos en la ley natural, no vivimos en la jungla, que el más fuerte se come el más débil, que si el vecino tiene una gran troca, una gran camionetota, y usted anda en una moto, no es que el vecino va a venir y le va a pasar encima a su moto o a su bicicleta, porque él tiene un gran pickup. Hay unas determinadas normas de convivencia. Eso es un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho, las diferencias, las controversias, los conflictos se resuelven de una manera consensuada. Y para eso existen las instituciones. Ese es el debido proceso. Existen las instituciones y existen precisamente esos procedimientos que se tienen que seguir. Y eso asegura que los inocentes no sean castigados y que los culpables no se queden sin castigo. ¿Está pasando eso en El Salvador? No. En El Salvador actualmente la doctrina es doctrina del atarrayazo. Tiremos aquí la atarraya y vamos a ver todo lo que sacamos. Y ya teniéndolos en la red, vamos a saber
cuáles son los peces que hay que dejar aquí en el Guacal y cuáles son los que tienen que volver al lago. Pero los poquitos peces que vuelven al lago posiblemente ya no son capaces de nadar, que los devuelven sin vida. Yo creo que es una metáfora adecuada para hablar del modelo de seguridad actual que opera en El Salvador, ¿no? El modelo del buquenismo. Ahora, Entonces, Ramiro, sí, sí. quisiera entender algo. Hablamos de modelos, hablamos de sistemas, podemos hablar de métodos, pero ¿a más cárceles, más seguridad, más tranquilidad, más paz? ¿O qué significa más cárceles? Vaya, eso, la respuesta fácil sería no. No es cierto que a más cárceles hay más seguridad. Ahora, eso no quita que en un país o en una región tan conflictuada como la nuestra, con aspectos de seguridad pública, se requiera hacer inversiones en el sistema penitenciario. O sea, aquí no estamos diciendo que no hay que invertir en las cárceles, no estamos diciendo que no necesitamos un centro que tenga la tecnología y las especificaciones técnicas como para que las personas privadas de libertad que hayan sido vencidas en juicio, en juicios limpios, que paguen su condena. Y si eso implica reforzar la seguridad para que no se escapen, y si eso implica reforzar la infraestructura para que no haya hacinamiento, pues hay que hacerlo, hay que invertir en eso. ¿La inversión en el SECOT representa eso? No, no. El SECOT es una gran maquinaria que ejerce más funciones propagandísticas y publicitarias que funciones de reinserción social y de castigo de las personas que han cometido delitos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué insisto mucho en el tema del debido proceso? Porque cuando hay debido proceso, entonces la lógica de una cárcel, o sea, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta cuestión de la pena de prisión? ¿Cuál es el propósito? Cuando se inventó, cuando se incorporó como concepto en el derecho penal, ¿de dónde viene? De que se dice, bueno, esta persona, esto es como, la sociedad es como un río, que va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo y va en el cauce. Para que un río fluya no es que a cada gotita le van diciendo, va, y por aquí te vas a ir. La gota ahí va, porque se ha hecho un flujo. Cuando una persona delinque, de la manera que sea, es como que una gota, como que un hilo, se aparte del río y vaya haciendo su propio riachuelo y va a sacar del cauce todo el río. La ley sirve para devolver todos los cauces, ¿ya? A su caudal principal. La pena de prisión, entonces, es una manera en la que el Estado sustrae, digamos, suprime temporalmente un espacio, un área de los derechos de ese individuo que se apartó de la sociedad cuando cometió delito para intentar jalarlo de nuevo. O sea, la cárcel, la pena de prisión debe tener un componente preventivo primario que es prevenir que esta persona dañe a otras, a terceras, a cuartas, a quintas, por eso lo saca de circulación. Entonces es la seguridad del colectivo, prevención de la colectividad, pero además es buscar reinsertar a esta persona en la dinámica social. Que ese tiempo en el que esta persona esté privada de libertad sirva para estimular, para incentivar que esta persona al terminar su condena se pueda insertar en la sociedad y que no vuelva a apartarse del cauce, que no vuelva a cometer delitos. Ese es el espíritu, esa es la sustancia, la esencia de la pena de prisión. ¿Está cumpliéndose eso en El Salvador? No se está cumpliendo. ¿Se estaba cumpliendo antes de Bukele? No, no, es cierto. ¿Qué indica? Que requiere el país, a pesar de que ahorita uno se sienta levemente más seguro o sensiblemente más seguro, pero el problema estructural de la inseguridad en El Salvador está lejos todavía de resolverse. Está lejos todavía de encontrar una solución sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque no se están abordando esas causas estructurales. Entonces, eh, la cárcel en sí misma no genera seguridad. El mismo SECOT, hoy ya lo hicieron.
Cualquiera hubiera dicho, no, hombre, con lo que hicieron ese monstruo hubieran hecho escuelas y hospitales. Yo soy partidario de esa idea. Pero también creo que para resolver el tema del hacinamiento en los centros penitenciarios había que hacer una inversión en algún centro de confinamiento, no con características de casi que de tortura, que es lo que tanto aplaude Trump y otra gente, ¿no? Bullrich en Argentina, que admiran, o Giuliani de Nueva York, que son figuras que admiran el SECOT precisamente por su crueldad, pues, por no estar en el ámbito de los derechos humanos. Pero lo que voy es, no necesariamente invertir en cárceles implica que un país esté abrazando, esté asumiendo el populismo punitivo. Pero hacer de la cárcel el centro de la narrativa en su perspectiva de seguridad es sin lugar a ninguna duda, sin lugar a ninguna duda, es un camino que lleva a profundizar el problema de la seguridad pública. El Salvador se ha convertido en una cárcel no solo por promover el SECOT, porque el gobierno promueve el SECOT, sino porque además todo el territorio nacional funciona con una lógica penitenciaria. Funciona con una lógica en la que siempre está bajo juicio, bajo escrutinio la conducta del otro, dependiendo de qué tanto está a favor o en contra de la gente que en este momento ejerce el poder. Ahora, Ramiro, si vemos que en El Salvador hay 23 centros penitenciarios, 23 cárceles, eh, pero la figura, la insignia, la carta de presentación es el SECOT, pero la realidad del SECOT no es la de todos los demás centros penitenciarios del país. ¿Es una cárcel o son todas? No, es que a ver, es el relato, es el cuento construido alrededor de las cárceles. Es el hecho de que un gobierno funde toda toda su estrategia de relacionarse con otros estados sobre la base de, miren qué chiva la cárcel que tengo, miren qué buena mi cárcel, miren qué dura, miren qué estricta. O sea, no olvidar que el año pasado hasta nos exportaron personas para tenerlas detenidas ahí en el SECOD, el escandaloso caso de los venezolanos, que Trump los manda para El Salvador. Y nuestro presidente, o el presidente que gobierna El Salvador, no sé si es nuestro presidente, el presidente contento, feliz, celebrando, publicitando que habían mandado personas a estar detenidas ahí a estar recluidas en el SECOT. O sea, es hacer que la gente, Bukele intentó que la gente conociera a El Salvador por el Bitcoin y le salió mal. Le salió mal. Hizo esa prueba y la prueba no le salió. Ahora, ¿qué es lo que está intentando? Que la gente lo conozca por la cárcel. Ah, el país donde los criminales los meten y los tienen ahí. Claro, es un discurso que es sensible y es atractivo para gente muy reaccionaria y muy conservadora. ¿Qué es la misma gente? Miren, la gente en el mundo que celebra la existencia del SECOT y la dureza del SECOT es la misma gente que quiere a nuestros compatriotas fuera de sus países. La misma gente. El mismo público que ve como algo bueno que existe el SECOT es el mismo público que dice váyanse de regreso para sus países. Y ojo, miren lo que está pasando en los Estados Unidos. Miren la reacción social y popular contra ICE, contra la policía migratoria. Hay un gobierno que está sistemáticamente persiguiendo, expulsando, criminalizando y violando derechos humanos de las personas migrantes. Y hay un pueblo, hay una reacción social que está poco a poco haciendo una defensa. En otros territorios, como aquí donde estoy yo, por ejemplo, aquí el gobierno de España ha anunciado una regularización de alrededor de 500.000 de personas de diferentes orígenes para que puedan incorporarse a la regularidad a la vida en España. ¿Quiénes han protestado? ¿Quiénes están en contra? Partidos de derecha y de ultraderecha que dicen nos están invadiendo.
váyanse para sus casas. Curiosamente, la misma gente que está expulsando a nuestros hermanos en Estados Unidos y la misma gente que se opone a que regularicen a nuestros hermanos en España es la misma gente que apoya, que aplaude, que celebra, que felicita y que pide las cárceles de Bukele en El Salvador. ¿De qué lado está Bukele en el mundo? ¿De qué lado está Bukele en el mundo? Está del lado de quienes nos expulsan de los Estados Unidos y está del lado de quienes se oponen a que seamos regularizados en España. No es una opinión mía, es un hecho comprobado y lo pueden demostrar leyendo las redes, viendo los discursos, analizando las alineaciones que ha hecho Bukele con estas figuras reaccionarias y que no quieren el bienestar de nuestros pueblos, sino seguirse aprovechando de nuestra mano de obra barata y seguirnos desplazando. ¿Para quién es el SECOT? Dicen de que en esta cárcel hay pandilleros, porque son los que habitan o los que están en esta cárcel, pero su gran mayoría fueron capturados antes del 2019. ¿Será cierto? Bueno, la verdad que es posiblemente hay especialistas que tengan más información que yo al respecto, pero sé que es difícil establecer, saber, digamos, por dónde se está moviendo la composición, digamos, de esta población recluida en los centros de detención, porque el acceso que se tiene a la información es bien restringido, es bien reducido. Ahora, vaya, por ejemplo, el tema de... Es que aquí hay muchas mitologías que se han construido. O sea, este enfoque de una persecución frontal contra el crimen organizado y contra las estructuras delincuenciales no es nuevo de Bukele. ¿Quién no recuerda la célebre mano dura y super mano dura y ultra recontra mano dura y todas al final mano de plomo? Yo no sé cuál iba a ser la versión final. Otro quizás menos recordado, el plan El Salvador Seguro de los gobiernos del FMLN. Y yo me acuerdo, lo que pasa es que a veces tenemos memoria corta, pero yo, que no estoy ni tan cipote ni tan mayor, pero yo me acuerdo claramente de las críticas que recibió, por ejemplo, el entonces vicepresidente Óscar Ortiz, cuando se puso al frente de esto que se llamaba el Plan 10, y que parte del Plan 10 era cuerpos de seguridad en las calles y que habían parqueado unas tanquetas, lo tengo bien presente, habían parqueado unas tanquetas ahí por la UES. Sí. Y pusieron el grito en el cielo, que cómo es posible que estamos volviendo, que esto es lo que siempre quisieron hacer los comunistas malvados, ahora solo falta que hagan los abuelitos en jabón y que se coman a los niños, por unas tanquetas parqueadas. Entonces, no es nuevo que existan estos operativos, etc. ¿Qué es lo nuevo? Que ahora se hace sin investigación, sin una investigación penal apropiada. Entonces, por eso digo, ¿no? Las mitologías, las narrativas que se van instalando, ¿no? Creer que antes de este gobierno no se perseguía a los criminales, ¿no? Pero insisto, o sea, esa insistencia de hacerle creer a la gente que la cárcel más grande, que el policía o el militar más armado, que la patrulla que está más alta y más modificada y con más luces y con más stickers y con más cosas ruidosas, es lo que garantiza la seguridad. Y eso es un error profundo y doloroso. La seguridad no la garantiza un uniformado. La seguridad no la garantiza la punta de una carabina, de un fusil, de un revólver. La seguridad la garantiza poder salir de su casa y que haya condiciones dignas para usted, para su familia. Condiciones dignas no porque por allá anda la patrulla y por eso me siento seguro. Eso no es seguridad. Eso es contención de la violencia, que es diferente. Es una etapa, por supuesto.
Es una etapa cuando hay una región tan afectada por la violencia como lo es Centroamérica. Obviamente hay una etapa en la que hay que contener fuertemente la inseguridad, por supuesto, no es de la noche a la mañana. Pero desde ese momento, desde el momento en que se hacen los operativos, si se quiere decirlo así, iba a decir limpieza, pero la verdad es que no es limpieza la palabra, porque eso se puede interpretar mal, pero más bien es como de recuperación del Estado de los territorios. O sea, incluso en esa fase en la que el Estado está recuperando los territorios, tiene que haber determinadas garantías mínimas. ¿Para qué? Insisto, ya lo dije al principio, pero no voy a dejar de repetirlo. Porque el debido proceso tiene que garantizar que las personas inocentes nunca sean detenidas y que las personas culpables nunca dejen de ser detenidas. Para eso es el debido proceso. Y eso no es necesario esperar a la fase 28, 35, 62 de los planes de control territorial. Desde el principio se tiene que garantizar el debido proceso. Esos atarrayazos no tienen ninguna lógica en materia de seguridad pública. O es que el Estado no está en capacidad, o sea, si lo que se presume es una gran habilidad de inteligencia, de investigación, de estrategia, no está el gobierno en la capacidad para hacer una investigación, identificar dónde están las estructuras que tienen que ser desmontadas. ¿Por qué necesitan hacer un gran atarrayazo? Es el ejemplo que ponía hace ratito, la metáfora de los peces, ¿no? O como que, o sea, están agarrando la seguridad pública como que es limpiar frijoles. O sea, agarran el montón de frijoles y van sacando las piedritas y van sacando los que ya están duros y van sacando los limpios. Así es, esa es la gran doctrina de seguridad que está vendiendo el buquelismo hacia afuera. Y otros la compran y la creen. ¿Por qué? Ustedes creen que Trump, que Cast, que este señor de Costa Rica, Chávez, que este de aquí, Abascal, Milei, compran, promueven la agenda de seguridad pública de Bukele porque es exitosa, porque le dan los números. No, la compran porque es una manera de legitimar su discurso de odio, su discurso del enemigo interno, que es el que radicaliza a ese segmento del electorado que tristemente está avanzando en todo el mundo y es el que los hace gobernar, que es la gente reaccionaria que está en contra de que las personas, y sobre todo las personas que vienen de fuera, y sobre todo las personas que se ven diferente, y sobre todo las personas que piensan diferente, las personas que hablan diferente, que se ven diferente, que esas personas no tengan acceso a derechos. Ellos son los principales beneficiados de estas políticas. Y para terminar con esa pregunta que hacía Francisco al principio, si a mí me preguntan así de tajo, ¿para quién es el SECOT? Yo diría, el SECOT es para Bukele. ¿Por qué? Porque es su principal herramienta de propaganda y porque solo con la existencia de un espacio como ese puede legitimar su doctrina de populismo punitivo. Te invitamos desde ya a que compartas este episodio del podcast con RD Rebeldes. Se transmite originalmente lunes 10:30 de la mañana, hora del Salvador. Usted lo puede ver cualquier momento, cualquier hora. Compártelo y puede escuchar los 5 episodios anteriores donde hablamos de otros temas que pueden resultar interesantes para ustedes. Igual nos puede escribir a nuestro WhatsApp 7090-8415, 503 código de área de El Salvador para sugerirnos temas o para dar su opinión sobre lo que estamos hablando. Este podcast usted lo puede encontrar en el canal de YouTube de la RR con ese nombre, con R de Rebeldes. Francisco Gómez y Ramiro Navas les acompañamos. Ramiro, ¿para quién son? No el SECOT, las cárceles, ¿para quién son? ¿Para qué las están utilizando? Hay un régimen de excepción que previo al régimen de excepción las cárceles estaban colapsadas. Posterior al régimen de excepción, que son cerca de 90,000 detenidos, aún están más colapsadas. Solo se ha agregado una cárcel en todo este tiempo del régimen de excepción. ¿A quiénes llevan a las cárceles, Ramiro? ¿Cuál es el ser y el deber ser?
No, lo que decía, ¿no? A ver, o sea, los centros penitenciarios tienen que asegurar, tienen que garantizar que las personas que están en conflicto con la ley paguen esa condena, paguen esa pena que les corresponde, según lo que la misma ley ha establecido. Y en la proporcionalidad, porque hay un principio en el derecho que es un principio de proporcionalidad. O sea, en el derecho penal, vea, la proporcionalidad de la pena. La pena tiene que ser proporcional al delito que se ha cometido, o sea, al bien jurídico que se ha dañado. No va a pagar la misma condena una persona que en un pleito de vecinos le reventó la cara al que vive a la vuelta, que una persona que explotó una bomba en un lugar público y mató a 60 personas. O sea, hay una proporción distinta. Ambas cosas son negativas, ambas cosas son apartarse de la esfera jurídica, digamos, pero la proporción tiene que ser distinta. Entonces, tiene que haber un sistema penitenciario en nuestro y en todos los países, al menos en los que hay Estado de Derecho, en el que las penas puedan ser cumplidas en la proporcionalidad que le corresponde y para cumplir la función que corresponde, que es la que decíamos hace un momento, es asegurar que estas personas que han delinquido se reintegren, se reinserten en la sociedad y que la conducta ilegal, que la conducta delictiva se vaya corrigiendo. ¿Qué está pasando en El Salvador actualmente? Que en esta lógica del atarrayazo ya es bien difícil discernir y determinar cuánta de la gente que está detenida es efectivamente culpable de un delito y cuánta no lo es. ¿Por qué? Porque como no hay proceso, los procesos están tardando tanto, o sea, uno habla hoy en día con penalistas que dicen puede ser 1 año o 2 años en espera de una audiencia, en espera de una audiencia. O sea, hay una, perdón, hay un nivel de saturación en los juzgados, en los tribunales, que hace todavía más lento este proceso, ¿verdad? Pero además, al gobierno, y esto hay que decirlo, al gobierno le importa mucho tener esas cárceles tan llenas como puedan. O sea, esos espacios vacíos en las cárceles, cuando hay populismo punitivo, no le favorecen al gobierno. Entonces necesitan tenerlas llenas y necesitan además que los números de las capturas, porque ¿qué pasa? El ciudadano promedio, el ciudadano común, con justa razón, por todo el trauma que tenemos de la violencia y la inseguridad que vivimos durante tantos años, cuando les dicen una noticia, ve un uniformado, ve alguien con la placa de la policía que dice, y hoy hemos hecho 50 capturas más. Entonces, claro, ¿cuál es la primera impresión que eso genera? 50 bandidos menos en la calle. Que bueno, y tenemos presos a tantos. Si ese número empieza a bajar, ¿qué percepción va a tener la gente? Uy, entonces ya se va a poner inseguro porque ya los empezaron a soltar. Cuando, ¿qué pasa? El número ha ido inflado, el número ha ido creciendo por la cantidad de personas que están deteniendo que no tienen que ver con ningún delito. Esta es una de las razones por las que al gobierno le favorece tener un montón de personas detenidas. Otro, que tal vez algunos de ustedes que nos escuchan ya lo sepan, pero vale la pena reiterarlo, es que ahora el gobierno tiene ya no mano de obra barata, mano de obra gratuita con las personas que están detenidas. ¿Por qué? Porque están utilizando reos para hacer obra del gobierno, cuando no privadas, porque hay una investigación de hace un par de meses que decía que un importante funcionario del gobierno encontraron personas privadas de libertad construyendo en un rancho privado. Pero aún si no fuera así, aún si fuera para obras del gobierno. O sea, le sale bastante cómodo al gobierno tener un montón de gente detenida, además gente en edad de trabajo, gente en edad productiva, que está haciendo ese trabajo por el cual el gobierno no paga, le sale gratis y además está legitimado socialmente porque la gente común que ha sido víctima de la violencia, ¿qué va a decir? Está bueno que los pongan a trabajar, esos vagos, va a decir la gente.
Es lo que dicen. Está bueno que aporten después de todo el daño que nos hicieron. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de esa gente, o una buena parte de esa gente, ni siquiera son personas que si no estuvieran detenidas estuvieran haciendo delitos, son gente que estuviera trabajando, porque es lo que estaban haciendo, porque lo detuvieron solo por llenar una cifra, por llenar un número. Y ahora, hace poco lo estábamos hablando con gente cercana conmigo. La gente, por ejemplo, los que se fueron en las primeras tandas del régimen de excepción, cuando el régimen empezó, ¿cuánto tiempo perdieron ya de sus vidas? ¿Quién le recupera a esas personas que por el lugar donde vivían, por ir pasando en alguna parte, porque les caía mal a alguien? Porque además, si se acuerdan, en ese tiempo fue un tiempo de que volvimos a las orejas de la guerra, que la policía tenía canales abiertos para que llamaran y dijeran, mire, fulano, sutano, y con eso, con una llamada de alguien, bastaba para que se los llegaran a llevar. Entonces, ¿quién le va a recuperar a esas personas el tiempo que han perdido? Porque a un agente de la seguridad pública se le ocurrió que había que llevárselo para cumplir la cuota de la semana, la cuota del mes. Nadie va a recuperar ese tiempo perdido. Nadie va a recuperar esa vida. Nadie va a manchar, va a limpiar el historial manchado de una persona que ha tenido que estar detenida durante tanto tiempo. Esa parte, esa dimensión humana se está perdiendo, Francisco. Y hay gente, hay un montón de gente que piensa la típica, vea, es que algo deben, en algo andaban y por eso los tienen ahí. Hay gente que todavía piensa eso, pero hay otro montón de gente que sabe, que sabe que hay inocentes detenidos, que sabe que hay gente que está en esos centros que no tendría que estar ahí, que hay gente trabajadora, que hay gente honesta, que hay gente que en su vida se ha metido con nadie, que hay gente en muchos casos enferma, que hay gente que dejó hijos, que dejó madres, abuelos, que dependían de ellos, que dejó hermanitos, hogares que se quedaron de alguna manera sin un sustento. De la gente honesta estoy hablando. Y hay gente que sabe que es gente honesta, que es gente inocente y dice, bueno, ni modo, por algo será, dice. Por algo pasan las cosas. Sí, por algo pasa que estén capturando inocentes. Por tener un gobierno que prefiere enriquecerse, que prefiere hacer negocios para los suyos a costa de inventar un cuento en el cual la gente es pobre, perdón, es culpable, es criminal, solo por venir de una comunidad pobre, solo por venir de un barrio marginal. Esa es la razón por la que están pasando estas cosas. Y mientras la gente no entre en conciencia de que eso no es normal, que no es correcto, esto va a seguir como está. Y digo una cosa antes de terminar esta parte, Francisco, este bloque. Hay pecados por pensamiento, por obra y omisión, algo así es. Así es. Quien, quien sabe, quien está consciente que hay presos inocentes y no le importa y no dice nada y cree que es un juicio a pagar, es igual de culpable por omisión. Es igual de culpable por omisión. Porque están consintiendo que a personas se les arruine su vida en un centro de detención solo por mantener una percepción de seguridad que, como el tiempo irá demostrando, hasta que no se convierta en medidas estructurales, es una percepción de seguridad nada más y no es una condición que verdaderamente ha sacado a El Salvador de ese ciclo histórico de violencia estructural. El régimen de excepción, como lo conocemos en El Salvador, en otros países también lo conocen de la misma manera, es artífice o es la herramienta necesaria para mantener a cerca de 90,000 personas presas, en su gran mayoría culpables, pero un porcentaje bastante alto siendo inocentes. Tuve la oportunidad de ver la plática que los amigos de TV Elim, de la Misión Cristiana Elim,
entrevistan al pastor José Ángel Pérez, que fue detenido en la concentración, la protesta, la manifestación que se hacía para que no fueran desalojados los de la comunidad del Bosque. Entre otras cosas, pero esto viene al tema, él menciona con la voz entrecortada, con lágrimas, de que en la cárcel vio a personas, adultos mayores, que no tenían nada que ver y que allí están presos, años, con enfermedades terminales, en condiciones infrahumanas. Y se le cortaba la voz al pastor José Ángel Pérez al ver muchísimos casos, como él mencionaba, de personas inocentes. Pero también allí hay presos políticos. No necesariamente un preso político es miembro de un partido político, sino que por las políticas que se tienen en determinado momento, los apresan. Hay unos que les aplican el régimen de excepción, aunque realmente no están siendo acusados por ser pandilleros, sino que por agrupaciones ilícitas, que es uno de los delitos más comunes, por lo menos con el que los capturan, y en el camino van cambiando las veces que quieren. ¿Qué pasa con ese tipo de presos también que defienden una causa, que representan algo o que fueron un obstáculo, Ramiro? Sí, yo creo que en principio, podemos hablar de grupos, de dos como grandes grupos, según la causa de la detención, pero al final son expresiones del mismo fenómeno, Francisco. O sea, cada persona que está detenida injustamente es víctima del régimen de excepción. Es víctima del populismo punitivo. Y si quieren otro ratito voy a profundizar más en esta idea del populismo punitivo. ¿A qué nos referimos con eso? Entonces, todos son víctimas del régimen de excepción, con la variante de que hay dos formas de que sea víctima del régimen de excepción. Una es, yo me atrevería a decir, por una condición socioeconómica, o si quieren ponerse más doctrinarios, por una condición de clase, que es como son pobres, como viven en una zona marginal y han crecido con esa gente en ese entorno, pues entonces muy fácilmente son criminales, son delincuentes. Y además, como son personas con esa condición económica, ¿quién va a ver por ellos? Bueno, si tienen dinero van a pagar un abogado bueno, si no, un defensor público. Que hay muchos, por supuesto, muy nobles, muy diligentes en su trabajo, y hay otros que sencillamente no les interesa. Porque aparte hoy ponerse a ir en contra de la voluntad del gobierno es una cuestión muy difícil, incluso ejerciendo una labor legal y constitucional como es la defensa de una víctima en un debido proceso. Entonces, esa es una forma, ¿no?, de ser víctima del régimen, que es ser criminalizado por el lugar de origen. Vive en tal colonia, vive en tal comunidad, en esa comunidad siempre ha sido peligroso, tiene tal edad y sé que se llevaba con tal, suficiente, véngase en la colada. Reúne todos los requisitos para decir, mire, pero yo no soy delincuente, yo soy maestro, soy trabajador, no me importa, pero usted nació ahí, se ve así, habla así, entonces, o sea, esa es la lógica. Es una criminalización de la pobreza prácticamente. Y luego hay otra variante, que es las personas que han tenido una voz disidente, una voz crítica, una voz que no es la misma o que incluso se opone o denuncia la versión oficial del gobierno. Y por eso están siendo criminalizados. Ahí hay un punto delicado. Porque con el asunto de los presos políticos, dicen, vea, el mismo Bukele lo ha dicho, es que hoy por ser periodista o por ser de organizaciones creen que tienen un fuero. Y dice, solo por ser de una organización o de un partido o de un medio de comunicación no tienen derecho de delinquir. Y es cierto. Y es cierto. O sea, un preso político no es preso político porque perteneció a determinada estructura, la que sea. Se considera un preso político cuando es una persona que evidentemente no ha cometido un delito, que no se ha probado
la concurrencia de un delito y que es perseguida y es privada de libertad para silenciar, para amedrentar, para amenazar o para disminuir su denuncia pública. Eso es un preso político. Que pueda haber políticos o periodistas o miembros de organizaciones o lo que sea, que están presos y puedan ser culpables. Sí, seguramente. Seguramente. Seguramente hay un par de los que están ahí tras las rejas que tienen que estar ahí. ¿Qué es lo que... Y nosotros los que nos oponemos al régimen de excepción, queremos que salgan libres ellos? No, no. Quien sea que haya cometido un delito, que lo pague, que pague por ese delito. Y si 15 veces hablamos aquí con R Rebeldes, si 15 veces hablamos del tema, las 15 veces va a ser dicho, a menos por este servidor. Y yo sé que Fran Gómez también y todos los que estamos como en esta visión, es que no hay que tener una gran postura ni ser un gran erudito, es una cuestión de sentido común básico, pues, un sentido de mínima humanidad. ¿Quién se va a poner a defender a una persona que es culpable? ¿Qué es lo que pedimos? Insisto, una vez más, debido proceso para los inocentes, para que no estén detenidos. Debido proceso para los culpables, para que no vayan a salir libres, para que capturen a los que hacen falta. Debido proceso parejo, pero no es lo que se está dando ahora. No es lo que se está dando en la realidad. Decía que creo que vale la pena profundizar un poco en esta idea del populismo punitivo, que yo creo que el nombre puede como indicar, pero creo que está bien hacer como una pequeña revisión de esa idea, de ese concepto. Porque también un poco el espíritu aquí de con R Rebeldes es siempre tocar la coyuntura, pero también ir remojando ir poniendo en perspectiva algunas ideas, algunos conceptos. Cuando hablamos de populismo punitivo nos referimos a una doctrina, a una forma de ejercer y de practicar el poder que se basa en decir lo que la gente quiere escuchar sobre la base de un enemigo interno. O sea, crear, dibujar, maquetar un enemigo que está dentro, que nos invade, que nos persigue y perseguirlo. Y que los logros, la popularidad, la aceptación de los que ejercen el poder se basa en su capacidad de combatir al enemigo interno y de castigarlo. Cuando uno dice populismo punitivo, punitivo viene de castigar. Tiene un tronco común. Y cuando decimos penal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con castigo, con lo punible. Entonces, populismo punitivo es hacerse popular, difundir ideas social mayoritariamente aceptadas sobre la base del castigo contra aquel que supuestamente se lo merece o que nos han hecho creer que se lo merece. En el avance actual de los proyectos de ultraderecha en todo el mundo, no solo en los países pobres, no solo en América Latina, también en Estados Unidos, también en el llamado Occidente, en Europa, avanzan las ultraderechas porque tienen una fuerte carga de populismo punitivo, una fuerte carga de decir vamos a castigar a aquellos enemigos que están rompiendo nuestro país. ¿Podemos decir que las estructuras criminales en El Salvador son un enemigo interno? Sí, seguramente. Claro. Si nos han causado tantos dolores, tantas penas, tantas angustias. Claro. El tema es que un gobierno como el de Bukele ha hecho una fabricación alrededor de eso para asociar que cualquiera que piense distinto a ellos es porque está vinculado con las pandillas. Y eso es una falsedad. Eso no es cierto. Porque además, y perdonen que lo diga de esta manera, tal vez a algunos no les guste, las pandillas, la violencia, la inseguridad es un problema que afecta a todo El Salvador sin excepciones. A todos afecta. No hay una sola persona que no afecte el tema de la inseguridad. Pero no a todos les afecta igual. Y a las personas que más tienen, a las personas que más acumulan, es casual o no casualmente, no tan casualmente, es a quienes menos les afecta.
Mientras más pobre, mientras más vulnerable, mientras más excluido, mientras más apartado, más le afecta el tema de la inseguridad y de la violencia. Entonces eso, ¿no? Creo que nadie más que un salvadoreño va a querer paz, seguridad, armonía para su país, para El Salvador. ¿Cuántas personas han tenido que salir de nuestras fronteras precisamente por eso? Nadie se va a oponer a que haya más seguridad, pero esa seguridad tiene que ser sostenible, no la seguridad de una cárcel y no la seguridad de un cementerio, sino la seguridad de un espacio digno, con derechos garantizados, con educación, con salud, con acceso a derechos, con instituciones que garanticen la dignidad. Eso es el antídoto verdadero para prevenir la violencia social. Si fuera cierto que es un fenómeno incontrolable y que solo se persigue castigándolo, hubiera estructuras de ese tipo en todo el mundo. Digo, con la capacidad de usurpar la función de los estados y ejercer un poder real dentro de sus territorios. Eso ha ocurrido en un país como El Salvador y en una región como Centroamérica, precisamente por el debilitamiento sistemático que tuvieron los estados durante tanto tiempo. Y porque además en el periodo tanto en el periodo de las dictaduras como en el periodo neoliberal, hubo un saqueamiento, un vaciamiento del Estado. Y eso generó que los espacios no utilizados por la institucionalidad, o sea, esa debilidad de la institución del Estado, hizo que otras estructuras fuera de la ley permearan en la estructura social y se hicieran del control de los territorios. Esa es la realidad que nos trajo a este punto en el que estamos ahora. Y si esa es la realidad, Ramiro, como usted dice, el punto en el que estamos ahora, si no tuviésemos un régimen de excepción, ¿no estaría tan llenas las cárceles? ¿O realmente a prácticamente 4 años del régimen de excepción? ¿O siempre estarían llenas las cárceles, pero con menos presos políticos? ¿O Yo, siempre, yo, o siempre o sea, llegarían los presos políticos? es que en términos de números, en ¿Sí? términos de números, no sé si estuvieran tan llenas, porque podría que estuvieran llenas de absolutamente todos los criminales, yo no sé. Pero sí sé que las personas inocentes detenidas actualmente en las cárceles salvadoreñas, las personas que no han sido vencidas en juicio, que no se les ha comprobado que hayan cometido delitos, o que incluso tienen comprobado que no los han cometido, no estarían ahí si no fuera por el régimen de excepción. La persecución contra voces críticas no existiría de esta forma tan brutal y agresiva si no fuera por el régimen de excepción. Para que el gobierno actualmente, para que Bukele y su proyecto puedan sacar de circulación a la gente que piensa distinto, a la gente que les estorba, a la gente que los cuestiona, necesitan el régimen de excepción para que siempre esté ahí la amenaza constante de que un día van a ser perseguidos y que mejor hay que tener cuidado, que mejor hay que bajarle volumen, que mejor hay que apartarse, porque si no, cualquier día pueden ser sorprendidos por un aparato de seguridad y pueden ser privados de libertad. O sea, necesita el gobierno. Ahora, si me preguntan, ¿era necesario? Porque el asunto se llama régimen de excepción, pero eso hace cuánto tiempo se convirtió ya en la norma. Excepción ya no es. Ese asunto ya no es excepcional. Ya es la realidad nueva. ¿Era necesario el régimen de excepción para capturar y para sacar de circulación a las estructuras criminales? Probablemente no. Probablemente con otro tipo de instrumentos jurídicos, de instrumentos normativos, hubiera sido posible sacar de circulación a las estructuras criminales sin necesidad de suprimir derechos constitucionales, sin necesidad de modificar los plazos procesales. Muy seguramente se hubiera logrado. Si tiene el gobierno la capacidad o el sistema de justicia, si tiene la capacidad, la inteligencia para hacer investigaciones diligentes y poder rastrear dónde están estas estructuras funcionando, o sea,
Después de un par de décadas, de la década enfrentándose a las estructuras criminales, información existe, inteligencia existe. ¿Era necesario un régimen de excepción para sacarlos de circulación? A mi juicio, no era necesario. No era necesario. Lo que pasa es que necesitaban hacer esa gran parafernalia de que ahora era una guerra total contra las pandillas. Y por eso es que lo empezaron y porque les ha salido perfecto para sacar de circulación a la gente que los cuestiona y que piensa diferente que ellos. Esa es la razón verdadera por la cual se mantiene vigente el régimen de excepción. Ramiro Navas, estamos con R de rebeldes. Estamos hablando de El Salvador, país de las cárceles. ¿Tenemos seguridad con las cárceles? ¿Eso nos da tranquilidad o simplemente es un lugar donde van a pasar y van a salir graduados, si es que salen en algún momento, en ser malos, en fechoría? ¿O realmente hay capacidad en El Salvador para que las cárceles puedan darle una segunda oportunidad a las personas y salgan mejores personas y hayan entendido el mensaje también? No, del sistema penitenciario salvadoreño no parece que esté trabajando activamente en el tema de la reinserción, ¿verdad? Nunca ha sido la prioridad. Nunca ha sido la prioridad del Estado ¿Debería? salvadoreño la reinserción. Debería ser. Claro que debería ser. Por supuesto que debería ser. Luego viene un debate de que hay personas que ya no son reinsertables, que han cometido Sí, un nivel de delito. Eso discutible. no, sí, y no es un debate del que hay que huir. Yo creo que es un debate bien importante y bien necesario y en el que no todos estamos tan de acuerdo como parecería, incluso entre quienes nos oponemos al régimen de excepción. O sea, ¿qué tanto? O sea, los individuos son reinsertables. Hay individuos que verdaderamente no se van a reinsertar nunca. Es debatible. Ahora, el populismo punitivo se basa en decir no son reinsertables o no se merecen ser reinsertados. Por eso es efectivo. Por eso es efectivo. Vaya, es que somos seres humanos. ¿Qué sensación le da a usted, amigo, amiga, que nos está viendo, que nos escucha, cuando le salen estos videos en TikTok o en Facebook o en la red social que usted vea, que dice, quiso asaltar a señora, pero no sabe lo que se encontró? Vecinos se organizan. Es satisfactorio. Es satisfactorio. Ver que, ajá, y no lo dejaron, y ver que le está jaloneando a la señora y de repente aparece uno y le pega por atrás y viene el otro y lo inmoviliza y le arrebatan. Uno siente satisfacción. ¿Por qué? Porque tenemos impregnado ese sentido de justicia, ese sentido de proteger al más débil. Entonces, piensa usted en eso que le produce ver el video de un asalto frustrado donde el ladrón es castigado. Esa satisfacción que a uno le genera, ese efecto químico que ocurre en el cerebro cuando usted está viendo ese video, en ese se basa el populismo punitivo. En hacerle sentir eso. Los famosos 3 doritos después. Queremos ver los 3 doritos después. Claro que es satisfactorio ver y sería inhumano que uno no quiera que se castiguen las injusticias. El tema es, ¿a quién le corresponde ejercer justicia? ¿A quién le corresponde? ¿Le corresponde al ciudadano de pie? O sea, tiene que andar usted, amigo, sabedor de algún arte marcial o portador de algún gas pimienta para hacer la justicia por la calle, porque si es así, si es que cada quien tiene que ejercer justicia por su mano, entonces olvidémonos del Estado de Derecho, pues, y empecemos a vivir en comunas, en la anarquía, en la sociedad sin Estado, sin jerarquía. Si es que cada quien va a hacer justicia por su mano. O sea, para eso hay un Estado. Para eso hay un Estado. Para ejercer la justicia. Entonces, el tema de la reinserción a la vida útil es porque se espera que la sociedad tenga la capacidad para reinsertar.
Pero ¿cuál es el factor mental, el factor subjetivo que ocurre o que es necesario para la reinserción o para la prevención de la violencia en general? Que la sociedad siempre, siempre esté ofreciendo a los individuos mejores beneficios, mejores satisfacciones, mejores pertenencias que las que ofrece la estructura criminal. ¿Qué aportan como fenómeno social? ¿Qué aportaron las estructuras pandilleriles y las estructuras criminales a jóvenes pobres de cantones, de barrios marginales, de caseríos y de zonas periféricas de nuestro país? ¿Qué aportaron? Que la sociedad los hacía ser ninguneados, ser excluidos, ser nadies. Y la estructura criminal les hizo sentir que eran la autoridad, porque efectivamente llegaron a ser la autoridad de sus territorios, sobre la base de atentar contra los suyos, sobre la base de causar dolor a la gente que les rodeaba, a sus mismos vecinos, a sus mismos compañeros con los que crecieron. Pero ¿qué es lo que ofrece esa estructura criminal? Pertenencia. La sociedad falló gravemente cuando dejamos de hacer sentir pertenencia a las personas, sobre todo a las más jóvenes y a las más pobres. Y es cierto, no se puede negar, no se puede evitar. Hay una condición de clase en todo eso. Hay una condición que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de las personas, porque es a las más pobres, es a las más marginadas, a las que les afecta mucho más esta situación. La solución es un Estado con una bota bien fuerte para ponerla encima de los criminales. No, porque eso lo que va a hacer es generar más. Hay que resolverla, o sea, sí, hay que sacar de circulación a las personas que ejercen delitos, por supuesto. Hay que desarticular las estructuras criminales, por supuesto. Pero simultáneamente, ni siquiera estoy diciendo que es un paso que va después, simultáneamente tiene que haber una operación fuerte, profunda, amplia, concertada, coordinada, de que el Estado recupere el lugar que perdió en los territorios y que estas estructuras ganaron. ¿Cómo se recupera? ¿Se requieren agentes policiales para esa recuperación? Tal vez al principio. Pero se refuerza, se recupera ese espacio, no con policías y soldados, quizás con maestros, quizás con promotores de salud, quizás con médicos, quizás con facilitadores de empleo, quizás con capital semilla, quizás con proyectos de vivienda, quizás con proyectos de atención a las personas adultas mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad. Así recupera el Estado los territorios. Lo está haciendo el buquelismo. Lo está haciendo realmente. Así está recuperando el territorio de Bukele. No, no es lo que están haciendo. Vayan a ver la condición actualmente de los maestros y maestras, la condición de los médicos. Verdaderamente hay una inversión en educación y salud. No la hay. No en los términos que van a garantizar igualdad efectiva, igualdad sustancial. Eso no existe. Y mientras eso no cambie, por mucho que se hagan videos para promoverlos afuera, no dejará de ser El Salvador un país cuyo principal logro, cuyo principal currículum, es decir, aquí las cárceles son cada vez más grandes y las tenemos llenas de cada vez más gente, tanto así que nos hemos convertido en una cárcel de 21,000 kilómetros cuadrados. Ahora, Ramiro, ¿y nosotros somos culpables de algo de todo esto? ¿Los ciudadanos? Bueno, yo creo que sí, como colectividad, pero también es lo que decía hace un momento. Hay mucha culpa por omisión. Porque el salvadoreño tiene Pero aunque yo hable, van a seguir presos. No, vaya. Sí, en casos, sí, no en casos puntuales. La denuncia social ejerce presión. Y mientras más gente, si por los presos políticos y por los inocentes detenidos hubiera 500,000 personas en la calle, otro diálogo hubiera. Eso también no hay que desmerecerlo.
Pero lo que quiero decir es que, vaya, sí que tenemos alguna responsabilidad en ver de lejos y no hacer nada. Ahí hay una responsabilidad. Pero también uno no puede culpar a la gente de que ahora hay una percepción de seguridad que antes no existía. Eso no se puede negar. O sea, el hecho concreto de que ahora haya territorios donde hace un par de años no se podía pasar y hoy se puede pasar. Territorios donde usted no podía pedir que le llevaran las pupusas de la pupusería de la otra colonia porque ahí no pasaban, no los dejaban pasar. Hoy sí se puede. Eso es un hecho real. Ese es un hecho que se reconoce. El problema es que por la forma en la que eso se ha logrado, no es sostenible en el tiempo. Y porque las raíces de las cuales surgió ese árbol, esa mala hierba de las estructuras criminales, siguen estando ahí bien presentes en la tierra. Con un poquito de agua, con una media brisita, como dicen, con unas pringuitas, va a volver a brotar. Lo que pasa es que ahorita está árido todavía. Pero las semillas que engendraron las estructuras criminales, que es la desigualdad, la pobreza, la exclusión, todo eso, la falta de oportunidades, todo eso sigue estando ahí. Esa semilla sigue inserta en la tierra. ¿Cuál es la culpa histórica compartida que tenemos? Hacer de cuenta y caso que como no me está afectando ahorita a mí, no me importa. Entonces tenemos esta mala costumbre de que como no me afecta a mí, no me interesa. Cuando me viene a afectar a mí, me empieza a interesar, pero ya cuando me interesa ya no se puede hacer nada. Ya el monstruo es demasiado grande, ya nos comió. Y eso es lo que pareciera estar ocurriendo en El Salvador actualmente. Sí hay una responsabilidad, pero también la responsabilidad más grande. O sea, esto es como con las pajillas, ¿va? Que dicen, uy, ¿por qué toma la gaseosa con pajilla? ¿No ve que es malo para el medio ambiente? Y ahí va uno botando la pajilla y está bueno. Yo no estoy diciendo que hay que comprar pajilla. Pero uno va ahí botando cada quien su pajillita y su bolsa de plástico y las grandes corporaciones, toneladas de químicos en los mantos acuíferos. Y uno culpable, ¿por qué? Porque con una pajillita. Es lo mismo en este caso. Uno tiene responsabilidad por no alzar la voz, por no decir. Pero quien tiene la mayor responsabilidad de esto son la gente que tiene el poder, pues. El poder político y el poder económico. Que dicho sea de paso, estas narrativas, estas doctrinas de populismo punitivo casi siempre son respaldadas y son amparadas por gente que tiene poder económico, por lo que decíamos hace rato. Claro, hay que ser bastante pobre, bastante vulnerable, bastante excluido de la sociedad para que estos problemas verdaderamente te afecten en tu día a día. Las personas que concentran el poder económico, el poder político, la gran mayoría de las veces solo entienden de estas problemáticas en abstracto, porque las ven por ahí, porque saben que existen, pero nunca las han vivido en carne propia. Ramiro, como nada, el tiempo pasa y creo que estamos en momentos duros, difíciles, y que hay un protagonista, con esto cierro, fundamental en todo esto, y que hasta en forma de broma ponen se busca, que es del director general de centros penales en este país, que es un actor principal. No, bueno, como quisiera tener o que alguien tuviera la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? O sea, es como mínimo curioso que después de que era una de las figuras más mediáticas, más expuestas, más visibles, de repente haya desaparecido del radar público, voluntaria o involuntariamente. Eso ya puede quedar para la preferencia, para el gusto, para la información de la que disponga cada quien. Pero lo cierto es que estos atropellos, estas dinámicas que sostienen injusticias, se pueden decidir arriba en el más alto nivel, pero siempre necesitan ejecutores. Siempre necesitan una cabeza que lo piense y una o varias manos que ejecuten. Esas manos que ejecutan son igualmente responsables. Igualmente responsables. Esas son responsables por acción.
Eh, un día, como diría una gran compañera, amiga, camarada, mentora para mí, Ruth López, esto un día, dijo Ruth López, esto un día se va a acabar, tengan decencia. Creo que hoy es un día bien oportuno, Francisco, por el tema que estamos hablando, por la fecha que nos convoca, por el momento además en el que estamos hablando de esto, es bien oportuno recordar las palabras de Ruth Eleonora López. Tengan decencia, esto un día se va a acabar. Y para esas personas que sostienen las columnas, los pilares del modelo de injusticia, del modelo de exclusión, del modelo de persecución, esas personas que ahora piensan que están a salvo porque están dentro del gran paraguas del régimen autocrático, del gran paraguas de la dictadura, sépanlo, esto un día se va a acabar. Y los que están más arriba van a poner en salvo su cabeza. Usted que tiene un mando medio, usted que solo está siguiendo órdenes de los de arriba, es que eso lo deciden arriba, yo solo ejecuto. Jura usted, perdone por el salvadoreño coloquial, jura usted que en el momento de los cubos van a bajar por usted. Espérate, no corras todavía, que hay que bajar a traer a aquel que ejecutó todas nuestras decisiones. Mentira, cuando se venga a dar cuenta ya no va a haber nadie al otro lado de la puerta. Y usted les va a tocar y les va a decir, mire, ¿se acuerda cuando me dijo que hiciéramos esto? Hoy me están preguntando. Y ya no va a haber nadie del otro lado, ya se van a haber ido. Y esto es para ustedes, mandos medios, que ejecutan esas decisiones que vienen de arriba. Arriba de uno, independientemente de la jerarquía, de la posición que ocupe, arriba de uno debería estar nada más la conciencia. Si usted es cristiano, la voz de Dios. Si usted tiene una otra religión, la voz del Ser Supremo en el que crea. Y si no, aunque sea la de su conciencia misma. Esa es la voz que está por arriba. Esa es la línea que está más alta. Un día esto se va a terminar y a quienes están ejecutando esas decisiones que nos tienen en este esquema de injusticia, les va a tocar responder por esas decisiones injustas que decidieron seguir. Entiendo que ya vamos terminando, Así Frank, es. solo quería, porque no puedo dejar de hacerlo, como se sabe, bueno, este programa siendo grabado el 9 de febrero del año 2026. Hace un par de días, en una conexión en la que estábamos, yo hacía el comentario de la situación que está pasando con un compañero, amigo, personal mío de varios años, Giovanni José Maravilla, sociólogo, compañero mío en varios espacios, actualmente detenido también. Creo que el tema de hoy también vale mucho la pena para mencionarlo, pues. ¿Cuánto tiempo tenemos hablando de esta cuestión? Con él mismo lo hablamos tantas veces cuando detuvieron a Ruth, cuando detuvieron a Quique Anaya, bueno, cuando detuvieron a Tilio Montalvo, a Santos Melara y a los dirigentes de la Alianza por un El Salvador en Paz. Mi primera reacción cada vez que eran detenidas estas personas era escribir en el grupo de WhatsApp donde estábamos con él y con otros compañeros. Casi siempre había un comentario nuestro, tristes, consternados, preocupados, haciendo un análisis. Esta vez nos ha tocado estar en la denuncia del caso de Giovanni. Y quiero decirlo, pues, o sea, creo que por el tema y además por el contexto, creo que valía la pena volverlo a mencionar, pero yo estoy consciente, clarísimo, que así como el caso de Giovanni Maravilla, hay cientos y cientos y cientos y cientos de casos similares de gente que, ya sea por su origen o por su forma de pensamiento, en este momento está pagando, ¿no? Hay un poemario que escribió Roque Dalton en los 70 que se llamaba Poemas de la Última Cárcel. Y uno después los lee y piensa y dice, puchica, qué terrible era aquella época en la que le tocó a los poetas escribir de que el país era una cárcel. Y tristemente, El Salvador hoy en día, como dice el título de este episodio, se ha convertido en un país de las cárceles. Ojalá no pase mucho tiempo antes de que en este país nuestro de las cárceles haya un proceso de libertad de aquellos que merecen estar libres y que aquellos que han cometido un delito
sea un delito contra la vida, sea un delito por estar en estructuras criminales, pero también un delito de corrupción, también un delito de prevaricato, si han cometido delitos que puedan pagar las condenas que según la ley le corresponden. Bueno, nos solidarizamos con Giovanni Maravilla y esperemos de que funcione la institucionalidad. Eso es lo primero que debemos de esperar, y se le exige a las autoridades cuidar la integridad física de Giovanni, porque es un salvadoreño más, un profesional que hace patria. Que no tenga los ideales o los pensamientos o las mañas de otros, eso es diferente, pero es un salvadoreño. Y es un mal ejemplo hasta cierto punto. No, hasta cierto punto no, bastante que se está dando a nivel internacional con este tipo de acciones. Ramiro Navas, qué gustazo que nos hayamos reencontrado, y ya estamos preparando el capítulo número 7. Cada semana tenemos un capítulo. Esto es como cuando usted miraba antes televisión, tenía que esperarse una semana para el siguiente capítulo de una gran obra. Solo que no sabemos cómo se llama la obra. Claro que sí, con R de Rebelde se llama. Pero los capítulos los vamos a ir formando. Usted puede irlos seleccionando y decir, este me gusta, este no me da igual. Y el que le gusta, reprodúzcalo, compártalo. Esto es para más adelante. Estos temas jamás van a perder vigencia. Quizá alguna parte de los temas, algún fragmento pierda vigencia, pero lo demás es, o como dicen, no tiene desperdicio. Ramiro Navas, hasta Bilbao. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a la RR, por supuesto, un espacio de resistencia, un espacio de reflexión, un espacio de rebeldía. Así que vamos a seguir siempre dando nuestros puntos de vista en una conversación en la que aquí en la pantalla participamos Francisco Gómez y su servidor, pero que es nuestra reflexión, nuestra plática de todos y todas. Mire, gracias y nos vemos para el próximo capítulo. Ramiro, ¿sí? Antes que se retire, puedo sugerir un tema desde ya, aunque depende la semana, siempre lo podemos cambiar. Podemos hablar, mire cómo son las cosas, ¿no? Podemos hablar de artistas que han desafiado al sistema. Uy, eso va a estar bueno. Pero ese va a ser especial porque va a ir, no creo que nos alcance un solo episodio para eso, pero sí, me gusta el tema. Sí, porque además está bien fresco. Exacto, hay diferentes expresiones y al César lo que es del César. Algo bueno tenía que hacer el que le gusta a usted y a mí no me gusta. Pero estamos hablando de música o de oídos, no sé, pero de eso estamos hablando, pero sí son expresiones, son formas de. Realmente la música tiene que estar al servicio de. No solo es amor, no todo es despecho, no. Realmente la música debe ser para pensar y para dejar un mensaje. Espero que sus seguidores entiendan los mensajes, ¿verdad? O esa parte la vayan a ignorar. No. Eso ya nos toca a otros, pero sí. Perfecto. Así es. Va, tenemos tema para la otra semana, para el próximo episodio de Con R Rebeldes. Muchas gracias a Ramiro Navas por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo lunes un nuevo capítulo del podcast Con R de Rebeldes. Buen día. Buenas tardes. Buenas noches. Somos